Buenas noches, amados hermanos. La bendición de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Este es el estudio bíblico de los miércoles. Hoy es miércoles 16 de junio del año 2020. Seguimos en contingencia y por la gracia de Dios pronto ha de terminar esta contingencia sanitaria. En las diapositivas que le voy a presentar viene el orden del culto. Y les pido de favor que como familias nos puedan ustedes seguir el orden de culto que está presentado aquí en la primera diapositiva. Consta de la oración de invocación, el himno 263. Hacemos una oración general por la iglesia, luego el estudio. Depositamos nuestras ofrendas y tenemos la oración final. Bien, pues antes de iniciar con el estudio, vamos a inclinar nuestros rostros y damos gracias a Dios por estos momentos que nos permite estar juntos a través de este medio electrónico. Oramos, hermanos. Padre eterno, en esta hora queremos darte gracias, en primer lugar, porque sin ti, Señor, y sin las cosas que tú nos das, pues la vida sería difícil, Padre. Pero tú eres abundante en bendiciones sobre nosotros. Aligeras nuestras cargas, provees para nuestras necesidades y nos guardas en todo tiempo, Señor. Tu iglesia, Padre, es muy bendecida de contar con tu presencia en sus vidas, en sus hogares, en sus trabajos. Y por eso y por muchas otras cosas te damos gracias, Señor. Tu presencia trae paz, trae gozo, trae esperanza a nuestros corazones. Por tu presencia bendita, Señor, conoces nuestras necesidades. No eres ajeno, sino que conoces cada una de nuestras necesidades. Bendice pues a tu iglesia, Dios eterno, en cualquier lugar donde se encuentre. Y ayúdale, Padre, en todo aquello. Escucha su oración, Dios eterno, y conforme a tu voluntad te suplico en esta hora que des respuesta a sus peticiones. Ahora, Señor, vamos a estudiar tu palabra y te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy, como les comentaba, vamos a estudiar acerca de la ascensión de Jesús. Se narra en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículos 6 al 11, pero también en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24. Les invito a que abran sus Biblias en Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 11. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Amén. Como ustedes pueden notar, hermanos, en el texto bíblico, lo tengo dividido en tres colores porque he identificado que se toman tres grandes temas y son los que en este día vamos a analizar. Esos tres temas son acerca de la restauración de Israel, la promesa y la comisión de los testigos, la ascensión de Jesús y la expectativa de su regreso.
Ya vamos a empezar a desglosar cada uno de ellos, esperando que sea interesante para ustedes poder reflexionar en estos temas. La restauración. Cuando Lucas escribe acerca de la palabra, de la restauración de Israel, o más bien los discípulos usan la palabra griega que está indicada aquí, apokatistemi, de apo nuevo y katistemi constituir, es decir, volver a poner en el estado anterior. Recordarán ustedes que en los tiempos del rey David hubo prosperidad en el reino de Israel y el reino de Israel se extendió a regiones que iban más allá del río Jordán y abajo de la parte del Mar Muerto también había una gran extensión porque David había logrado conquistar muchas naciones. Sin embargo, o más bien después del rey David, le sucede en el trono su hijo Salomón. Y él con sabiduría gobernó el reino heredado y amplió ese reino. Una de las estrategias que siguió el rey Salomón, pues fue una estrategia pacífica, con mucha sabiduría. Y con esa actitud y esa forma de gobierno del rey Salomón podemos ver que las cosas se pueden alcanzar de forma pacífica, sin violencia, sin guerras, sin pleitos, digamos, cuando aplicamos la sabiduría de Dios. Salomón, cuando heredó el trono, tuvo un encuentro con Jehová. Y Jehová le dijo, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Y él pidió sabiduría. Y gracias a esa actitud humilde de una persona que reconocía, entendía que es mejor un entendimiento pleno de las cosas para poder alcanzar las metas, a que pensar solo en el poder y en la fuerza para alcanzarlas. Este hombre, Salomón, fue grandemente bendecido por Dios y el reino de Israel fue un reino próspero en la paz. Pero cuando muere Salomón, el reino se divide. Sabemos la historia que pues fue consecuencia también de los errores que cometió Salomón en su juventud, ¿verdad? Entonces el reino se dividió y Roboam se queda con el reino del sur, que es el reino de Judá, y en el norte, que viene siendo Israel con 10 tribus, gobernó Jeroboam, uno que no era del linaje de David. Entonces, ese reino próspero de Salomón es el que los israelitas anhelaban volver a tener, restablecer ese estado en donde Israel tenía un imperio, un reino glorioso. Sin embargo, después de la división del reino de Salomón en el reino del norte y el reino del sur, pues el reino del norte se corrompió terriblemente y fue conquistado por los sirios. Y el reino del sur, pues más tarde, en el 587 antes de Cristo, fue conquistado por el reino babilónico. También por las mismas razones, por la corrupción religiosa en la que habían caído. Sin embargo, había una esperanza de la restauración a través del rey Mesías. Y el pueblo esperaba entonces a ese Mesías con un gobierno próspero y vencedor, un gobierno terrenal. Y él también, en cierta forma, lo que los discípulos
le preguntaron a Jesús. Dice, después de que Jesús le había dado instrucciones, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Entonces, vean que los discípulos tenían dudas acerca de este tema, aunque Jesús había insistido una y otra vez que su reino era espiritual. Incluso recordamos en la historia de Mateo capítulo 20, 21, cómo la mamá de Jacobo y Juan había pedido a Jesús que sus hijos se sentaran a la derecha y a la izquierda cuando Él establezca su reino. Bueno, entonces, esa idea de un gobierno terrenal todavía estaba en la mente de los discípulos y anhelaban ser libres del imperio romano. Pero Jesús tenía un proyecto más grande. El proyecto no era solamente el gobierno de una nación, sino el gobierno de todas las naciones del mundo, que empezaría como un gobierno espiritual y después Jesús gobernaría por sobre todas las cosas. Y esto es importante porque en la mente de los discípulos estaba otra vez una idea centralizada hacia una sola nación. Cuando Jesús había dado muestras de que ciertamente el ministerio de Jesús había iniciado solo para las ovejas de Israel, pero que también se había ampliado para los gentiles. Por eso Jesús les había dicho o les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La visión de Jesús entonces era una visión universal, global, en donde la salvación era para todos y su gobierno espiritual, su reinado espiritual se ampliaría no solamente en su tiempo, sino a través de todos los tiempos hasta que Cristo venga, que es un gobierno, es una esperanza universal para todos, porque en el reino de Dios, en el reino de los cielos, está el corazón de Jesús. Entonces, vemos que Jesús les responde en el capítulo 7 de la siguiente manera. No, y les dijo, no os toca a vosotros, sabéis los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Noten ustedes que Jesús responde a los discípulos sin mencionar el hecho de la restauración. Jesús se enfoca al tiempo y dice de la siguiente manera, no os toca a vosotros saber los tiempos, y usa la palabra cronos, ni las sazones, y usa la palabra kairos, que el Padre puso en su sola potestad. Jesús entonces usa estas dos formas de mirar el tiempo medible, el tiempo de los hombres, el que medimos en horas, días, semanas, meses, años, ¿sí? Y que es el tiempo cronos, y el tiempo kairos o sazones, que se refiere al tiempo oportuno de Dios, el tiempo en el cual Dios va a obrar. Entonces, no es en el tiempo de los hombres o el tiempo de Dios el que nosotros podemos investigar o tratar de conocer. El Padre ha dispuesto un tiempo para cada una de las cosas, ¿sí? El futuro pertenece a Dios. Dios hizo decretos y sus decretos son eternos. Estos decretos son, digamos, de naturaleza efectiva, que quiere decir aquellas cosas que Dios decretó que sucederían y estas van a suceder.
eh, también se les llama decretos absolutos. Pero también están otro tipo de decretos que tienen que ver con lo que Dios permite que suceda, sin que Él necesariamente haya decretado que esas cosas vayan a suceder. Ajá. Dios sabía que van a suceder y permite que sucedan. Y ambas cosas están bajo el control de Dios. El futuro, entonces, les da a entender a los discípulos que el futuro pertenece a Dios, que no es necesario que nosotros como hombres estemos tratando de investigar lo que es incierto o es desconocido. A veces se trata de buscar en la Biblia, pues, pistas para saber cuándo van a suceder las cosas, en qué año o en qué fecha. Y algunos que se han llamado profetas han intentado hacer esto y se han equivocado. Muchos fijaron días y años en el cual Cristo vendría y resulta que se equivocaron. ¿Por qué? Porque las cosas secretas, como dice en Deuteronomio capítulo 29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Noten ustedes entonces que enfatiza, lo que no se ha revelado, lo que Dios no ha dicho, eso se lo dejemos a Dios. ¿En qué sí nos tenemos que preocupar? En lo que Dios ha revelado. Si Dios ha dicho que Cristo viene o va a regresar en su segunda venida, nosotros debemos estar seguros que Cristo va a venir y no importa qué día va a suceder eso ni a qué hora. Lo que importa es que nosotros estemos verdaderamente preparados para recibir a Cristo. ¿Sí? Y dice aquí que lo que se ha revelado, lo que está aquí en las Sagradas Escrituras, amados hermanos, es lo que nosotros debemos conocer y cumplir. Entonces, el ser humano debe evitar explorar tiempos y sazones desconocidas acerca de lo que Dios ha planeado. Y los discípulos entonces deben de testificar del pasado. Los discípulos tenían que testificar del pasado en la vida de Cristo antes de pensar en hacer predicciones del futuro. Lo más importante entonces en la tarea de los discípulos era decir lo que habían visto, lo que habían escuchado, lo que sabían acerca de Jesús. Y lo otro hay que dejárselo al Señor. Dios, por su propia voluntad y en su soberanía, por la autoridad que Él tiene, fijó el orden de los acontecimientos. Nada ocurre por casualidad. Nada se escapa del control de Dios. Todo Él lo conoce y lo ha visto desde la eternidad. Y noten ustedes que Jesús entonces les habla acerca refiriéndose al Padre como el Padre y no dice mi Padre como decía en los evangelios. ¿Sí? Jesús dice el Padre ha indicado, indicando entonces de esta forma que Dios es Padre de todos. Con Cristo somos hijos de Dios y Él está en control completo de todo. Y si Él es Padre y nosotros somos hijos, Él proveerá y será autoridad sobre nosotros hasta el tiempo en que Cristo venga y seguirá gobernando sobre la humanidad por siempre. Entonces, esto debe darnos aliento y esperanza. Aquí el Señor Jesús coloca a los discípulos como hijos
del Padre y que están bajo el cuidado protector, amoroso y justo del Padre. Bien, pero también vemos en los demás versículos que dice de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 8. Ahí vemos entonces que hay una promesa que se repite otra vez a los discípulos. Ya se había dicho antes en Juan capítulo 15, 26, Juan capítulo 14, donde Jesús les habla acerca del Espíritu del Consolador que Él enviaría, que rogaría al Padre y enviaría otro Consolador. Entonces, también vemos la comisión que le da a los discípulos como testigos. Y algo que es interesante es que en este versículo dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos, digamos, en todas las regiones donde los discípulos fuesen enviados. Entendemos a raíz del Evangelio y del libro de Hechos que la vida de los discípulos debe de ser un paralelo con la vida de Jesús, ¿sí? Incluso el apóstol Pablo llega a decir que así como Cristo padeció, nosotros padeceremos. Y si Cristo pues murió en la cruz, nosotros con Cristo estamos juntamente crucificados. La vida entonces de nosotros como seguidores de Cristo debe de ser un paralelo de la vida de Jesús. Vamos caminando junto a Él, ¿sí? Y en ese caminar junto a Él, pues inevitablemente pasaremos por las mismas pruebas, circunstancias que Jesús vivió, o algo parecido. No sufriremos como Él sufrió allá en la cruz, porque ese castigo nadie de nosotros lo puede experimentar aquí en la tierra, pero sí aquellos que no entregan su vida a Cristo, algún día lo sufrirán en el castigo eterno. Ejemplos: Jesús fue bautizado al inicio de su ministerio. Y cuando Jesús fue bautizado, recordarán que el Espíritu Santo descendió sobre él y lo fortaleció frente al poder de Satanás. Eso lo podemos ver en Mateo 3, 16. Entonces, en este pasaje, también nos da a entender que los discípulos, antes de iniciar la gran tarea de construir la iglesia y conquistar las fortalezas de Satanás, deben recibir el poder del Espíritu Santo. Pueden revisar Juan 20, 21 al 22, donde Jesús, estando con sus discípulos ya en la resurrección, después de la resurrección, les dice: recibid el Espíritu. Sin embargo, el Espíritu descendería más adelante después de su ascensión. 10 días después de que Jesús ascienda a los cielos, viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como dice en los Evangelios, procede del Padre. Y este Espíritu Santo dará poder. Y fíjense qué interesante, porque usa la palabra griega dunamis, que es la misma raíz para dinamita, esa que se usa para hacer bombas. Pero la palabra dunamis significa fuerza, capacidad, ímpetu, eficacia, poder milagroso, habilidad. Todas esas cosas van implícitas en lo que Jesús le dijo a los discípulos que sucedería en ellos cuando tuvieran al Espíritu Santo. Tendrían fuerza, tendrían capacidad, tendrían ímpetu, es decir, estarían siempre motivados para
cumplir con la gran comisión que Jesús les estaba haciendo. Eficacia, que significa que con tener los mejores resultados con los recursos que tenemos. Entonces, vean todas estas cosas que el Señor nos da, porque no solamente se las dio a los discípulos, sino también a nosotros. Tenemos el poder de Dios, somos capacitados por el Espíritu Santo, somos motivados, impulsados por el Espíritu Santo y nos ayuda a que con los recursos que tengamos, obtengamos los mejores resultados. Y en los dones del Espíritu podemos ver también que algunos pueden tener don de hacer milagros, don de hacer sanidades, don de la fe, en fin, nos da habilidades como personas. Entonces, es una obra completa. Lo que Lucas está narrando aquí en el versículo 8 de lo que Jesús le dijo a los discípulos es de verdad algo que al reflexionar en él podemos entender que ninguno de nosotros puede ser un siervo inútil, sino que todos nosotros somos llamados a ser siervos útiles. ¿Por qué? Porque Él nos da todo. El Espíritu Santo nos da lo que necesitamos para servir. Entonces, ¿qué es lo que nos falta para servir? Tener un corazón disponible para Dios, tiempo disponible para Dios, ¿sí? Disponer de nuestros recursos para servir a Dios. Cualquiera que sean estos recursos, pueden ser recursos materiales, intelectuales, emocionales, de conocimiento, todo para el servicio del Señor. Entonces, cuando así lo hagamos o cuando así lo hacemos, nuestra vida va a ser de bendición para otros, la iglesia va a ser muy bendecida y el nombre de Cristo va a ser proclamado. Dice la palabra del Señor que primero ha de venir de ser llenos del Espíritu Santo para entonces poder ser testigos. Y veíamos hace 8 días que tener al Espíritu, ser llenos del Espíritu, implica necesariamente una comunión cercana con Dios a través de su palabra y a través de la oración. Por eso, aunque parece que son expresiones ya muy cotidianas, muy repetidas, pero realmente eso es lo que nos llena del Espíritu. Estudiar la palabra de Dios y estar en oración con el Señor. La palabra testigo en griego es martus y es aquel que puede decir la verdad de lo que vio, escuchó o sabe. Fíjense bien, decir la verdad de lo que vio, escuchó o sabe. Y ese es un alto compromiso, porque un verdadero testigo no va a decir verdades a medias, ni va a decir mentiras. Va a hablar acerca de la realidad de lo que vio, escuchó o sabe. Porque la verdad, digamos, es la aproximación a la realidad. Nosotros hablamos verdad cuando describimos la realidad como es. Y por allá dicen algunos de que pues la realidad la vemos según nuestros ojos o nuestras propias perspectivas, porque lleva algo de interpretación de nuestra vida. Y a veces interpretamos lo que nos conviene, aunque sabemos que esa no es la realidad. Por eso es importante que entendamos el consejo de Dios cuando nos dice que debemos de ser sobrios, es decir, tener una mente clara, que no sean intereses ajenos a la verdad las que determinen lo que nosotros decimos o hablamos o aceptamos
como una verdad, aunque eso puede ser que no sea la verdad. Es decir, si yo tengo una mente clara, voy a hacer a un lado intereses personales o perspectivas incorrectas para poder hablar y describir la realidad, lo que está sucediendo. Que no sea nuestro enojo, nuestros resentimientos o nuestras depresiones las que nos hagan comentar acerca de un hecho o hablar de un hecho encubierto con todas estas cosas negativas en nuestra vida. El testigo fiel o el testigo verdadero no se deja involucrar por sus emociones para hablar de la realidad, de lo que ha visto, de lo que ha escuchado o de lo que sabe. Espero no confundirles con mis palabras. Es decir, debemos de limpiar nuestro corazón de aspectos negativos para poder describir la verdad. Por ejemplo, vamos a suponer que algo ocurrió en la vida de la iglesia o en tu familia. Si tú estás muy enojado, vas a decir quizás lo que a ti te conviene desde tu perspectiva y no desde la realidad de los hechos. Y muy frecuentemente ocurre dentro de la vida de la iglesia, que vemos las cosas según nuestra conveniencia y no según la realidad. ¿Eso qué quiere decir? Que no estamos hablando la verdad sobre lo que vemos, escuchamos o sabemos. Le estamos inventando, le estamos aumentando o le estamos quitando o escondiendo datos o agregando datos. Y los discípulos fueron llamados a ser testigos. ¿Qué quiere decir esto? Tenían que decir la verdad. ¿Sí? Entonces, ser testigo significa ser una persona que ha observado un hecho o acontecimiento, es decir, tiene información. Noten ustedes que en esta definición se profundiza más, porque una cosa es ver y otra cosa es observar. Observar es más profundo que ver. Ver es como una mirada superficial. Y observar es tener en cuenta los detalles. A veces sabemos ver, pero no sabemos observar. Y lo que nosotros tenemos que cultivar en nosotros es la capacidad de ser buenos observadores. Es decir, incluso ver los detalles. No para criticar, porque algunos dicen, como decía el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Por qué miras la paja en el ojo ajeno y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Verdad? Hay un dicho que dice que sentimos que nos barren con la mirada, ¿no? Porque así se está observando hasta el último detalle de cómo vestimos, cómo caminamos, en fin, con el hecho de hacer resaltar nuestros errores o nuestras imperfecciones, nuestros defectos. Bueno, a veces somos buenos observadores para las cosas que son negativas, pero aquí debemos ser buenos observadores de la verdad reflejada en los evangelios. Al ser buenos observadores vamos a tener más detalles para reflexionar, más información para reflexionar. ¿Sí? Pero también un testigo es una persona que presenta un testimonio por medio del cual defiende y promueve una causa, es decir, proclama la información, ¿sí? La aclara la información, la da a conocer, ¿sí? Entonces, no es suficiente con tener información, sino que hay que proclamar esa información. Y ahí es donde marca la diferencia entre lo que hacemos o no hacemos como hijos de Dios, porque tenemos información, tenemos el Evangelio de Jesucristo, pero si no lo compartimos, somos testigos a medias. El verdadero testigo adquiere información y proclama la información. Tiene el Evangelio y proclama el Evangelio. Pero esto solo es posible por la llenura y con el poder del Espíritu Santo. Se puede ser testigo de Cristo
se puede ser testigo de Cristo, o para ser testigo de Cristo se necesita tener el poder del Espíritu Santo. Un testigo efectivo solo puede estar donde el Espíritu Santo está. Es decir, el testigo tiene que depender del Espíritu Santo. Y donde el Espíritu está, el testigo es efectivo. Siempre le seguirá. Siempre le seguirá. Entonces, amados hermanos, es muy interesante que reflexionemos en estas cosas. ¿Sí? Bien. La ascensión de Jesús. Entendamos que es un acontecimiento histórico. No es una fábula. No es algo que se inventó. Cuando hablamos de que es un hecho histórico, estamos afirmando que realmente sucedió. Muchos pues creen que de lo que se narra en la Biblia, una gran parte son fábulas. Algo así como historietas, de dramas o de comedias. Ajá. Pero no es así. Debemos estar certeros de que las cosas que se narran en la Biblia son hechos históricos, como la ascensión de Jesús. Y como ya habíamos visto en la clase anterior, ocurrió a los 40 días de su resurrección. En nuestro tiempo, si ustedes lo cuentan, sería el viernes, y sucedió 10 días antes del Pentecostés. La ascensión de Jesús ocurrió cerca de Betania, así lo narra en Lucas capítulo 24, 50. Y podemos ver que a partir de Juan 11, 18, que Betania estaba a menos de 4 kilómetros de Jerusalén. Y Hechos 1:12 nos dice que el lugar exacto en donde ocurrió es el Monte de los Olivos. En Lucas dice que los discípulos, que Jesús, alzando sus manos, los bendijo, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y continúa diciendo, y después de haberle adorado, o sea, los discípulos le adoraron y volvieron a Jerusalén con gran gozo. Imagínense ese momento tan especial para los discípulos. Primero, el ver que Jesús estaba ascendiendo a los cielos. Yo no encuentro en algún pasaje previo que diga que Jesús les haya dicho, voy a ascender a los cielos. Sino que Jesús simplemente se separó y empezó a ascender, fue alzado a los cielos, dice en el libro de los Hechos, ¿verdad? Y los discípulos le estaban mirando. Era un tiempo de despedida. Era una mezcla de emociones entre la admiración de ver cómo Jesús se va siendo levantado hasta los cielos y la emoción de tristeza que va quedando en el corazón porque aquel ser querido se está yendo. Y entiendes que ya no lo van a volver a ver. Entonces es una mezcla de admiración, de gozo y de tristeza, ¿no? Nunca habían visto a una persona levantarse hacia los cielos. Bueno, tampoco nosotros, ¿verdad? Entonces, ver que algo así tan maravilloso está ocurriendo, pues causa gran expectación o admiración. Pero también estaba la tristeza de saber que Jesús se iba. En Hechos dice, y habiendo dicho estas cosas, habiendo dado instrucciones y que recibirían poder, viéndolo ellos, Jesús fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Y continúa la narración y se aparecieron 2 varones. Entonces, en ambos casos podemos ver que la ascensión de Jesús se narra desde la perspectiva de los discípulos que están en la tierra y ven que Jesús se está elevando, está siendo elevado. No se narra desde la perspectiva de Jesús, que Jesús los veía, ¿no? Y se iba alejando. Es desde la tierra hacia el cielo. Y bueno,
Vemos entonces que Jesús, ¿verdad?, fue levantado. Y esto da a entender que Dios el Padre es quien lleva a Jesús al cielo. Jesús deja el escenario del mundo y entra a la gloria celestial. La nube ocultó la gloria celestial del Padre, como la nube cubrió a Moisés, Elías y a Jesús cuando Jesús se transfiguró en presencia de los 3 discípulos. Y decía Pedro en aquella ocasión, Señor, bueno es que estemos aquí, vamos a hacer unas enramadas para ustedes. Pero habiendo dicho eso, Pedro, una gran nube cubre a Moisés, Elías y Jesús. Bien, pues la nube es símbolo de la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios fue ocultada por la nube. En esta narración de la ascensión vemos a 3 actores, los discípulos, los ángeles y a Jesús. Los discípulos estaban atónitos, asombrados, mirando hacia arriba. Y en Lucas se dice que adoraron a Jesús y volvieron con gran gozo. En Hechos se describe la emoción que experimentaron en la despedida de Jesús. Bueno, en cuanto a los ángeles, dice la palabra de Dios que así, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Muy bien, entonces estos 2 ángeles que se aparecen fueron enviados, no van por su propia iniciativa. Y algunos pueden interpretar que reprendieron a los discípulos, que por qué se quedan mirando al cielo cuando deberían ir a cumplir con la misión que se les ha encargado. Yo pienso que no fue para reprender, sino para revelar. Y revelar la continuidad de la presencia de Cristo a los discípulos, a la iglesia. Cristo seguiría presente, ahora ya no físicamente, pero sí en el espíritu. Entonces, era natural que los discípulos se asombraran, estuvieran atónitos por lo que estaba ocurriendo. Era un milagro maravilloso ante sus ojos. El Hijo de Dios ascendiendo a su gloria eterna. Y les dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? A este mismo Jesús que veis que está ascendiendo, dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Es decir, está hablando del regreso de Jesús. Jesús nació en un pesebre en pobreza, vivió en pobreza entre la humanidad, sufriendo todos los dolores. Hay un estado de humillación de Cristo, pero ahora vemos el estado de exaltación de Cristo, exaltación porque fue levantado de los muertos, porque resucitó con un cuerpo glorificado y ahora está ascendiendo a los cielos con toda su gloria para sentarse a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, que es todo eso consiste en la exaltación. Y también añadiendo a eso está el reinado de Cristo sobre todas las cosas, porque todo lo puso Dios debajo de los pies de Cristo. Entonces, este mensaje de decir, a este Jesús que ves que está siendo levantado, así volverá en gloria. ¿Sí? Y ese es el mensaje de esperanza y de gozo. Jesús volverá. Maranata, Cristo viene. Y la iglesia debe decir, sí, ven Señor Jesús. Y al decir esto, la iglesia
La iglesia debe de estar preparada como las 5 vírgenes prudentes que tenían suficiente aceite, estaban cargadas, llenas del Espíritu Santo, preparadas para recibir al novio, para recibir, digamos, al Señor. Así también nosotros debemos estar preparados. Aunque aquellas 5 vírgenes también dormitaron como las imprudentes, pero ellas estaban preparadas. Hay una naturaleza humana que es débil, pero el espíritu siempre tiene que estar dispuesto. Jesús les había dicho, tercer actor, estar con ellos hasta el fin del mundo, así lo vemos en Mateo 28:20. Pero ahora Jesús se iba, así es que los ángeles, la presencia de los ángeles reafirma la continuidad de la relación con Jesús. Los ángeles no dieron un mensaje diferente, sino que los ángeles afirmaron lo que Jesús había dicho en Lucas capítulo 21-27. Lucas capítulo 21, versículo 27, que dice de la siguiente manera: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Es decir, no dicen algo nuevo, pero les recuerda lo que Jesús les había dicho en el pasaje de Lucas. Bien, la entrada de Jesús al cielo con cuerpo glorificado es nuestra garantía de ser igualmente glorificados en el tiempo de la venida de Cristo para estar en la presencia del Señor. 2. Jesús está sentado a la diestra de Dios como nuestro abogado, intercediendo. Cuando nosotros oramos, Él perfecciona nuestra oración y la presenta delante del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente o muy frecuentemente nosotros no oramos de la forma adecuada, cometemos errores en nuestras oraciones, pero Jesús las presenta de la manera correcta, digamos, afinada, delicada, delante del Padre. Quizás nosotros no oramos muy bien, que digamos, pero de algo debemos estar seguros. Jesús va a usar las palabras adecuadas delante del Padre. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La ascensión y la presencia de Cristo a la diestra de Dios marca la toma de posesión de su trono real como Rey eterno. Bueno, estas son las cosas que podemos aprender de este pasaje. El credo de los apóstoles en una parte dice, y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y sigue diciendo, y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Vendrá con toda su gloria, con poder y con gran gloria, dice el Evangelio que hemos leído. Bueno, amados hermanos, esta es el estudio del día de hoy y espero de verdad que les sea de bendición para ustedes y que hayan disfrutado de este estudio. El Señor guarde sus vidas. Para mí es un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Oramos para concluir. Padre bendito, gracias porque tú tienes planes eternos para la humanidad y un día se cumplirá todo cuando Cristo venga y nosotros seamos transformados en gloria. Gracias, bendito Dios, porque nos has dado a tu Espíritu. Jesús ascendió a los cielos y gobierna sobre todas las cosas. Nosotros estamos en la tierra y tu Espíritu está con nosotros y nos dirige, nos sostiene, nos consuela, nos aconseja. Gracias, Padre, porque tu obra es completa, es plena, nada nos falta.
Tu Espíritu nos da poder, nos capacita, nos da habilidades, nos da ímpetu, nos da fuerza y nos hace eficaces como testigos tuyos, Señor. Ayúdanos a entrar siempre en comunión contigo para no apartarnos de tu Espíritu y poder cumplir con la misión que tú nos has encomendado. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén.